En este vídeo voy a explicar cómo calcular aquellos límites en el infinito en los que nos aparezca la indeterminación del tipo 1 elevado a más o menos infinito. Bien, esta indeterminación nos aparecerá en funciones en las que la variable x está en el exponente de la expresión. De manera que antes de explicar cómo resolver este tipo de indeterminación, voy a poner algunos ejemplos de límites de funciones en los que aparece la x en el exponente. Como indico aquí, cuando tenemos funciones con x en el exponente, los límites se pueden calcular en muchas ocasiones de manera directa conociendo los límites de la base y del exponente. Es decir, en estos ejemplos que vamos a ver aquí no aparece esta indeterminación, el resultado sale de forma directa. Por ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Bien, vemos que la base es un polinomio que va a tender a más infinito y el exponente también va a tender a más infinito. Luego más infinito elevado a más infinito, sabemos que es más infinito. Y ya tenemos el resultado de este límite. Bien, límite cuando x tiende a más infinito de esta otra expresión. Vemos en este caso que la base es una fracción en la que el grado del numerador es el mismo que el grado del denominador. Eso quiere decir que la base va a tender a la división de los coeficientes de los términos de mayor grado, tanto del numerador como del denominador. Es decir, la base va a tender hacia 2 dividido entre 1. 2 dividido entre 1, 2. Y el exponente, como es x cuadrado, si x tiende a infinito, este exponente va a tender a más infinito. Como tengo un número mayor que 1 elevado a más infinito, el resultado de este límite es más infinito. Bien, siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito de esta otra expresión. Vemos que volvemos a tener una fracción algebraica en la base, en la que el grado del numerador es 1, el grado del denominador también es 1. Como coinciden ambos grados, sabemos que la base tiende a la división de estos coeficientes, 2 y 3. Es decir, la base va a tender a 2 tercios. Como en el exponente tenemos este polinomio, x más 1, sabemos que va a tender a más infinito. Sabemos que si la base tiende a un número menor que 1 y el exponente tiende a más infinito, el límite va a tender a 0. Esto es fácil verlo porque si cogemos un número menor que 1, como por ejemplo 2 tercios, y lo multiplicamos muchísimas veces, es fácil darnos cuenta de que el resultado se va acercando cada vez más a 0. Bien, entonces hemos visto ejemplos de límites en los que aparece la x en el exponente, pero no sale la indeterminación 1 elevado a más infinito o menos infinito. Sin embargo, en ocasiones sí que nos puede aparecer ese tipo de indeterminación, 1 elevado a más o menos infinito. Y la resolveremos de la siguiente forma. Si tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de una potencia, la expresión de la base la llamo f y la expresión del exponente la llamo g, y la base, como indico aquí, tiende a 1, es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión de la base es igual a 1, y el exponente tiende a más o menos infinito, es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión g, que es la del exponente, es igual a más o menos infinito, entonces al intentar calcular este límite nos aparecerá la indeterminación 1 elevado a más o menos infinito, por lo que el resultado de ese límite no va a ser directo. ¿Cómo lo vamos a calcular? El resultado de este límite lo podremos calcular mediante este cálculo. Va a ser el número e elevado al límite cuando x tiende a más infinito de la expresión g, que es el exponente, por paréntesis la expresión f, que es la base, menos 1. Es decir, el número e elevado al límite del exponente por la base menos 1. Bien, lógicamente hay una demostración que explica de dónde sale esta fórmula, pero no la voy a realizar en este vídeo. Vamos a ver entonces un ejemplo donde aplicar esta fórmula. Bien, tenemos límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Vemos que en la base tenemos una fracción en la que el grado del numerador y del denominador es el mismo, por eso esta base va a tender a la división de estos dos coeficientes, es decir, 2 dividido entre 2. Va a tender a 1. El exponente, como es un polinomio, 4x más 3, en este caso tiende a más infinito. Luego nos queda la indeterminación 1 elevado a más infinito. De manera que la manera de resolverla es aplicando esta fórmula. Sé que podré calcular este límite como el número e elevado al límite cuando x tiende a más infinito del exponente por paréntesis la base menos 1. Bien, para calcular este límite, lo primero que tenemos que hacer es hacer esta resta. Hacemos como un denominador
y nos queda esta resta de aquí. Cuando los denominadores ya son iguales, puedo restar estas dos expresiones y vemos que nos queda menos 1 menos x en este numerador. En el denominador sigue quedando 2x² más x y esta expresión la tenemos que multiplicar por 4x más 3. Bien, este 4x más 3 entonces multiplica a este numerador. Si hacemos el producto nos queda menos 4x² menos 7x menos 3. Y en el denominador lógicamente queda lo mismo. Bien, entonces ahora tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Vemos que es una fracción en la que el grado del numerador y del denominador es 2, es decir, es el mismo. Entonces el resultado de este límite es la división de estos dos coeficientes, menos 4 y 2. Menos 4 dividido entre 2, menos 2. Luego el resultado de este límite es menos 2. Por lo tanto, el resultado del límite original sabemos que es e elevado a lo que vale este límite que hemos dicho que es menos 2. Luego quedará e elevado a menos 2. Como el exponente es negativo, podemos poner el resultado de este límite como 1 partido de el número e elevado al cuadrado. Bien, y esto sería todo.